Hola, ¿qué tal? Este es el primer video, el video correspondiente a la lección uno, que tiene que ver con la salvación. Y es correspondiente al manual de estudio hasta que todos lleguemos. ¿Por qué es necesaria la salvación? Uno, es necesaria por la condición en que nos encontramos. La primera cosa que debemos nosotros de estar conscientes, saber y tenerla clara es que estamos en una condición en la cual necesitamos salvación. Efesios 2.1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Eso qué quiere decir? Que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos vida, cosa importante. Esa es la condición en la que tú y yo nos encontrábamos antes de conocer al Señor Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿quiénes están separados de Dios? Evidentemente, todos los seres humanos. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Incluye esto a las personas más bondadosas? Podría uno preguntarse. Por supuesto que sí. Claro que esto incluye a las personas más bondadosas. A todas las personas, por más buenas que parezcan, están incluidas en esta muerte eterna. Segunda cosa que podemos decir con respecto a esta pregunta. Es necesaria porque no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Nosotros buscamos, o sea, todas las personas, la forma la forma en la que podemos alcanzar la salvación. Tratamos de ganarla por obras, o sea, cosas que hacemos. Podríamos pensar asistir a una iglesia, cumplir con ciertos ritos religiosos, ser buenos, portarnos bien con todos nuestros vecinos, o por cosas parecidas a estas. Según Efesios 2:8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que no depende de lo bueno que seamos, no depende de las buenas cosas que tú y yo podamos hacer. No depende de nada de esto. No por obras para que nadie se gloríe. Ninguna de estas cosas nos puede salvar. Es claro que no nos pueden salvar. Eh, Como punto 3 podríamos decir que es necesaria por la condenación eterna. Nosotros, de acuerdo a Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso quiere decir que por eso es necesaria la salvación. Nuestra paga por nuestro pecado es la muerte. La dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué significa muerte? Muerte significa separación. Estos versículos hablan de la muerte espiritual o eternal. Significa que el hombre que muere físicamente sin haber creído en Cristo está separado de Dios para siempre. Esta muerte define el destino eterno de todos los que no reconocen a Cristo como Salvador. Ojo, todos aquellos que no reconocen a Cristo como Salvador están muertos. De acuerdo a Juan 3:18 al 19, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:18 al 19 nos dice claramente cuál es el resultado del pecado. ¿Cuál es el resultado del pecado? La muerte. No creer en Jesucristo. ¿Cuál es la salida que Dios ofrece a este problema? La salida que Dios ofrece es Jesucristo, creer en Jesucristo. Ahora, ¿cómo es la provisión de Dios para la salvación? Eso quiere decir, cuando nos hacemos esta pregunta, queremos abordar qué es lo que Dios ha hecho para proveernos a nosotros de salvación. La voluntad de Dios es que nadie sea condenado por su pecado. Él ha hecho todo lo necesario para salvar al pecador. Ahora, no es responsabilidad de Dios si el hombre no toma esa salvación. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La provisión de Dios muestra el amor de Dios hacia nosotros a pesar de nuestra rebelión y pecado. Dios muestra su amor al proveer una salida de la condenación que merecemos por pecar. Pero fíjate, fue de parte de Dios. Dios mostró su amor al momento en el que Cristo murió por nosotros. Hebreos 10:12 nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez
para siempre, un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Eso quiere decir que el sacrificio fue único y fue hecho por el Señor Jesucristo, por nadie más. La provisión de Dios es por medio del sacrificio de Cristo. En la cruz, Cristo tomó nuestra condenación y murió en nuestro lugar. Dios aceptó la muerte en Cristo para pagar el castigo de nuestros pecados. Cuando confiamos plenamente en Jesucristo, Dios nos perdona. Eso es algo que es muy importante y eso es algo que nosotros debemos tener bien claro. Hay un solo sacrificio ofrecido por Jesucristo y Él murió en nuestro lugar. Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir, no es algo que yo haya hecho, no es algo que yo me merezca. Es por medio de la gracia de Dios. Gracia significa un regalo no merecido, algo que yo no merezco, algo que no me he ganado. La salvación no es algo que merecemos por lo que somos o hacemos. En realidad merecemos la condenación. A pesar de esto, Dios nos ofrece la salvación. Es un regalo de Dios para nosotros. No es otra cosa más que eso, un regalo. ¿Cómo obtengo yo la salvación? Efesios 2, 8, 9 podemos leerlo y dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no se obtiene por obras. Mientras muchas personas tienen una confianza falsa en buenas obras, la Biblia aclara que para Dios estas cosas no cuentan para la salvación. Podemos hacer una lista de cosas en las que la gente confía equivocadamente para la salvación. Repito, podemos pensar ser buenos, podemos pensar asistir a la iglesia. De hecho, yo podría decirte que incluso tú puedes asistir a nuestra iglesia, pero nunca ser salvo. ¿Por qué? Porque Dios al final no te va a pedir el récord de asistencia, no me va a decir a mí, y tal persona iba a la iglesia, sí o no. No, no cuenta para nada para la salvación. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La salvación se obtiene por fe. La Biblia es clara al decir que nuestra fe tiene que estar basada completa y totalmente en Cristo. Esto significa confiar en Cristo como Salvador personal. Esta confianza se basa en que Él murió y resucitó por mí para perdonar mis pecados y darme vida eterna. Debes tener una fe basada 100% en Cristo para esa salvación. No debe ser una fe que te diga, necesitas a Cristo y además necesitas tal. Necesitas a Jesús y además. No, solamente en Jesucristo. Y de esta manera te puedes constituir en hijo de Dios. ¿De acuerdo? Hay una idea equivocada que tiene la gente que todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. ¿Cuáles son los resultados de la salvación? Cuando una persona ha recibido a Cristo por la fe, se producen algunos cambios en la vida de las personas. Algunos de estos cambios son una nueva relación con Dios. De acuerdo a Romanos 5:10, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados con Dios a través de la muerte de Cristo. Eras enemigo, ahora eres amigo de Dios. Eres no solamente amigo de Dios, eres hijo de Dios. Antes yo era hijo del diablo, vivía en desobediencia a Dios y merecía su ira. Efesios 2, 2 y 3 lo dice de esta manera, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás, lo mismo que los demás. Según Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando confíe en Cristo como mi Salvador, que hizo Dios por mí. Cristo lo que hizo es que me dio el derecho de ser hecho hijo de Dios. Ahora en Cristo tengo un nuevo Padre. Ese nuevo Padre es Dios mismo. En Cristo he llegado a ser parte de una nueva familia. Mis nuevos hermanos son todas las otras personas que han confiado en Jesús también para su salvación. También, resultados de la salvación. Una nueva vida. Según Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Eso qué quiere decir? Ahora estamos en una nueva vida.
En Cristo tenemos vida eterna. Esto significa que ahora soy una persona, Dios me ha dado una vida diferente, tengo nueva vida. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso quiere decir que si yo tengo esa salvación, entonces yo tengo esa vida en abundancia. ¿Qué tipo de vida nos da Cristo? Una vida en abundancia. Importante, debemos tener en mente, debemos tener claro los resultados de la salvación, por qué necesitamos salvación, y eso debe quedar claro a aquel al que nosotros estemos compartiéndole del Evangelio y especialmente estos estudios. Nos vemos el próximo video.